Carlos, soy gitano de un barrio de Madrid, concretamente de Vallecas. Y bueno, a mí sí me gusta oír a los partidos políticos cuando ofrecen cosas concretas para el pueblo gitano. Realmente, si tendría que guiar mi voto por lo que he escuchado aquí, al único partido que ha escuchado cosas concretas para el pueblo gitano es el Partido Socialista, pero tampoco me voy a quedar al Partido Socialista. Realmente es que este año lo tengo bastante complicado. A ver, voy a tratar de resumir lo máximo que me sea posible. Sí, es una pregunta. No, es que es necesario también que los partidos nos escuchen y cuáles son nuestras quejas, entre comillas, y nuestras inquietudes. A ver, si tenemos que juzgar a los dos partidos que han estado gobernando durante los últimos años, es decir, que lo que se ha hecho aquí ha sido, por ejemplo, con el Partido Socialista, el Instituto de Cultura Gitana. Antes ha hecho por ahí algún comentario. El Instituto de Cultura Gitana es una institución que se ha creado desde el Ministerio de Cultura, creo recordar. Simplemente ha sido una institución que se ha inflado de una serie de fondos y cuyos resultados aún estamos esperando que lleguen a la población gitana porque no los percibimos. Después está el Consejo Estatal, que el Consejo Estatal es un órgano consultivo cuya función básicamente es la de reunirse X veces, una o dos veces al año. Se toman una serie de decisiones desde hace años y que todavía, al cabo de los años, estamos esperando que esas decisiones tengan alguna repercusión en las políticas nacionales. Y que no representa exactamente al conjunto de los gitanos. Después, desde el Partido Popular se ha estado hablando del tema de la vivienda. En Madrid, el Partido Popular lo que ha hecho ha sido vender la titularidad de las viviendas públicas a fondos, a los denominados fondos buitre, y eso, ¿en qué la principal repercusión en la población gitana cuál ha sido? Que ha habido gente que ha pasado de tener un alquiler social de unos 60, 70, 80 euros, lo que podían pagar, a pasar de tener un alquiler de 500, 600, 700 euros. Con lo que ha habido gente que ha tenido que dejar las llaves de su vivienda de protección oficial que hemos pagado entre todos los españoles y han tenido que meterse de patada de ocupas directamente o recogerse entre familiares o irse debajo de un puente. Y he de decir, aunque parezca contradictorio y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, que en ese caso ha estado gente ligada a Podemos, curiosamente, ha tenido mucho que ver a la hora de hacerle la cama a esta serie de fondos buitres. Algo que, vamos, se puede demostrar en cualquier momento. Luego también algo que he hecho de menos entre todos los partidos políticos es una representación gitana directa. Cuando digo representación gitana, que nos representen a los gitanos. Es fácil coger modelos de referencia que luego no cuentan con la aceptación de los gitanos. ¿Qué criterios está siguiendo? ¿Alguien tiene una buena preparación académica? A este le pongo. Pero, ¿os paráis a pensar si realmente esas personas cuentan con la aceptación de los gitanos? No. Todavía desde Juan de Dios Ramírez Heredia no ha habido ningún representante gitano con posibilidades directas de acceder al Congreso. Hasta la fecha todavía no conocemos ninguno y sobre todo, luego si quieres hablamos. Luego si quieres hablamos te vas a llevar alguna sorpresa. Y hasta la fecha, sobre todo, echo de menos eso, que se cuente con la población gitana de base. Va llegando, es que hay muchas preguntas. Sí, perdón por haberme Y ahora, por un segundo, por alusiones así que puedo contestar, pero como ha hecho referencias explícitas, yo, si queréis, por centrarnos, iría con el tema de la vivienda, es un problema que, como bien has explicado, está en Madrid, pero también está en Valencia. No hay nada más que ir al barrio de La Bañal o a otros barrios donde el tema del alquiler y el tema de las convenciones del ayuntamiento ha generado muchos problemas y muchos temas similares como en Madrid. Por alusiones empezamos, si puede ser en este tema, centrarnos un minuto en contestarle en el tema de, sobre todo, de la vivienda, no dispersarnos. Bueno, a mí me gustaría contestarle, Carlos, a lo del Consejo Estatal del Instituto de Cultura. Si no funciona, se debería modificar, pero habrá que defender que es bueno que exista. Si no funciona, cambiemos el reglamento o incorporemos más participación de la población gitana. Pero si están, aprovechémonos de que están. Eso por una parte. tantos años ahí. Por la segunda, me
Partido Socialista sí que existe la participación en los grupos federales del pueblo gitano, tanto en los grupos federales de España como en Europa. Nosotros no elegimos venir, participar y ser representantes vuestros dentro del partido, no tenemos que elegir nosotros. Y la tercera cosa que sí quería incidir también, en 2011 el Plan de Desarrollo Gitano contaba con un presupuesto de 1.065.000 euros. En 2012 se redujo a 515.000 y en 2015 a 412.000. ¿Y qué pasó? Perdón, ¿qué pasó? ¿Vale? Sí, quería centrar, había propuesto el tema de vivienda por Sí, bueno, yo desde el tema de vivienda sí que es verdad que de los 4 grandes bloques que hemos hablado, yo sí que he dicho que es casi el que más nos queda por hacer, ¿no? Es un problema los precios de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, desde luego están muy desajustados a la realidad. Es verdad que los marca el mercado, pero es un problema para todos en general. Y luego has hecho al final referencia a las listas. Yo sí que tengo que decir que el Partido Popular en sus listas pues, ha llevado muchos representantes del pueblo gitano. Aquí esta legislatura no, que había representantes en las listas, pero hemos tenido diputados representando al pueblo gitano por el Partido Popular. Hemos tenido prácticamente, y el presidente lo sabe, todas las legislaturas anteriores. Tenemos muchos representantes dentro del partido, en los distritos de la ciudad de Valencia, en muchísimos distritos, compañeros de partido, compañeros jóvenes de más generaciones. A Pedro lo conozco muchísimo y está dentro del partido. Nosotros a nivel nacional también hemos tenido esta legislatura anterior una representante del pueblo gitano, que además nos ha representado muy bien, como pueda ser Silvia Heredia, que sigue yendo en las listas y que será seguro diputada esta próxima legislatura, que va de 4 por Sevilla. Nosotros sí que hemos integrado en las listas, pero no porque se elija y porque queramos llevar, sino porque son personas que están con nosotros trabajando dentro del partido y a la hora de hacer las listas pues están ahí porque se lo merecen. O sea, no están por una cuota, sino porque están trabajando muy bien dentro del partido y están ahí. Y luego, es verdad que luego nos han representado muy bien, tanto a nivel nacional como aquí el diputado que siempre ha estado a nivel autonómico. Sí, yo quería decir unas cuestiones sobre la vivienda, pero es que no me da tiempo. Vamos a ver, para empezar, un cambio de la Constitución que garantice el derecho a la vivienda de todas las personas. Segundo, un parque público de viviendas que además se puedan poner evidentemente en alquiler, que no puedan ser enajenadas, no puedan ser objeto de asunción por los fondos buitres, que tengan un alquiler que suponga el 30% del salario en unos casos y en casos de familias en situación de precariedad, el 30% del salario de la unidad familiar o de los que tengan la unidad familiar y en el caso de riesgo de exclusión el 10% de lo que tenga la unidad familiar. Todo eso está gradado de alguna manera. Entendemos que ese parque público de viviendas es fundamental. Además, el régimen de alquiler para que no pueda ser nunca enajenado. Además, la modificación, es decir, el cambio de la ley hipotecaria, la ley de segunda oportunidad, la aparición del banco bueno que se quede con todas las viviendas del banco malo y las ofrezca precisamente a los colectivos en situación de infravivienda o vivienda de transición. Y ese banco bueno que además se quede con la deuda hipotecaria de familias en riesgo. 500.000 familias están presupuestadas que podrían estar en ese banco bueno y evidentemente la desaparición del banco malo de la salida. Muchas más cosas, pero es que no da tiempo en píldoras decir estas son propuestas concretas. Pues, con respecto a la cuestión de esas propuestas concretas, a veces, claro, lo acaba de expresar antes, la situación en la que la exclusión y los problemas derivados precisamente de
dispersión de recursos, desde los más pobres a los más ricos, se vuelve el problema de Estado. Hay que afrontar la cuestión de los derechos sociales desde un espacio amplio. No tiene sentido ahí segmentar. Tiene sentido segmentar, mejor dicho, tiene sentido tener herramientas más a otros niveles. Claro, pero tiene sentido desarrollar y revertir una reforma educativa que lo que hace es justamente dotar de un poder mínimo a la dirección del centro, desestimando los consejos escolares y desestimando, por lo tanto, los espacios de participación de la comunidad circundante para poder tomar decisiones y, por lo tanto, también para poder hacer integración. Tiene sentido poner en marcha los consejos de salud precisamente para situar a la salud dentro de un esquema transversal de acción social participativa. La representación, en definitiva, se tiene que jugar estimulando esta participación. Cuanto más abiertos fueras los marcos legales para poder conseguir que la gente se sienta afín a participar y cuando al mismo tiempo estés en mejor disposición de dar garantías materiales para que la gente tenga tiempo material para poder participar, mejores condiciones de participación tendrás y por lo tanto también mejor organización de la actividad tendrás. De eso es lo que se trata, es de buscar ese tipo de mecanismos y por supuesto ese tipo de mecanismos se desarrollan con una filosofía inclusiva que es fundamentalmente multicultural, que asume no solamente la plurinacionalidad de España, sino la multiculturalidad de los distintos grupos que conviven con tradiciones y experiencias distintas que tienen que poder armonizarse en un espacio institucional que sirva para todos. En ese sentido, por supuesto, se puede plantear que hay o no hay especificidad con respecto a la ley mexicana, pero lo que hay sin duda, al menos por nuestra parte, es un compromiso firme, porque es prácticamente nuestra razón de ser para pelear en todas y contra todas justamente a favor de la inclusión y a favor precisamente de los derechos sociales de todos, que es con lo que nos garantizamos la vida. Se me olvidaba despenalizar la ocupación cuando se trate de pisos vacíos de bancos y de grandes propietarios. Nosotros, muy brevemente, en menos de un minuto, estamos a favor, digamos, del programa constitucionalizar el derecho a la vivienda, pero también necesitamos con eso un tribunal constitucional que vele porque se cumpla ese derecho constitucional cuando esté constitucionalizado, aumentar el parque de viviendas de protección oficial y además poner precios sensatos en los juegos. Y luego, además, una propuesta que no sé si algún otro partido lleva. Nosotros, desde nuestro nacimiento en 2007, estamos peleando porque la ley electoral se modifique para permitir desbloquear las listas. Y que si a ti te gusta un candidato del Partido Popular porque resulta que es del pueblo gitano y crees que te representa más, lo puedas marcar y puedas elegir directamente a personas concretas de las listas. Esto además creemos que aumentará la participación de los ciudadanos porque, digamos, las listas despersonalizan muchas veces a la política, ¿no? Porque el partido te ofrece una lista de 15, en el caso de Valencia, de 15 señores y señoras que tú tienes que votar sí o sí. Pero ¿qué pasa si resulta que hay uno de ellos que no te gusta nada? ¿Y qué pasa si resulta que hay otro partido que tiene una persona en la cual tú confías y te sientes muy representado? Nosotros creemos que desbloqueando las listas de los partidos y permitiendo que los ciudadanos marquen y elijan personas concretas entre las listas, fomentará la participación y además hará que la representación en el Congreso sea de mayor calidad. Bueno, mi nombre es Ana Daniela Gómez y yo más que una pregunta es como una reflexión. Y vengo de Colombia, pero aparte de ser de un país u otro, yo hago parte del pueblo gitano. Entonces, sabemos que este es un Estado social de derecho respetuoso de la dignidad humana. Y en ese mismo sentido, sabemos que cuando decimos respetuoso de la dignidad humana, tenemos unas diferencias desde el punto de vista de la cosmovisión. El pueblo gitano es un pueblo diferente a la sociedad mayoritaria y en ese sentido yo quisiera mirar como ese enfoque diferencial que ustedes como partido político van a imprimirle a esas políticas públicas. Además de ello, esa participación, esa concertación, ¿cómo está garantizado para que el pueblo gitano realmente participe y tome decisiones de su devenir, de su porvenir? Por otra parte, se hablaba de un 4.2% del PIB para la educación. Ese 4.2%, ¿cómo va para el pueblo gitano? Es de verdad, aquí podemos invertir muchos y muchos millones de euros, pero si no hay la participación real del pueblo gitano, si no hay un enfoque diferencial, porque hablamos de educación, una educación para todo el mundo, ¿cuál es la educación para el pueblo gitano?
desde el punto de vista de la cosmovisión, desde el punto de vista de la diferencia. ¿Será que nosotros somos felices con una educación que se imparte para todo el mundo? Esa es una buena pregunta. Y por otro lado, se habla de un bienestar general, pero si es que somos diferentes, entonces ¿cuál es el respeto a la diferencia? Ahí hay que legislar también para la diferencia, no para todo el mundo. Gracias. Efectivamente, lo que estás planteando, perdona, no recuerdo tu nombre. Ana, Muy bien, es que me parece extremadamente acertado. Justamente de lo que estamos hablando es de cómo se construye un Estado multicultural. Un Estado multicultural es también que respeta a los individuos y también a los colectivos. intercultural. Y también justamente a partir precisamente de los elementos diversos que definen la relación comunitaria. Somos una relación comunitaria nunca sola. La relación comunitaria siempre involucra por tanto es absolutamente fundamental resaltarla. Se trata de tener políticas que valgan para todos. Las políticas que valen para todos son justamente aquellas que se ponen al servicio de la participación que permite congregar las diferencias para generar sinergias positivas. La referencia al 4,3% del porcentaje de PIB que gasta España actualmente en educación, y justamente para contrastar con la media de los países desarrollados de la OCDE, que es del 5,2%, y cómo hay un abismo, se abre un abismo entre los discursos que dicen que avanzamos en la buena dirección cuando no se dota presupuestariamente algo. Pero si no hay dotación presupuestaria, las mejores intenciones no sirven para nada. Ahora bien, ¿cómo con una mayor inversión, por supuesto, logras actuar sobre la diversidad y logras precisamente beneficiar a comunidades particulares que son justamente las que se incluyen sistemáticamente, porque esto es una política estructural, donde la etnia gitana esté rodeada o esté construyendo casi constantemente bolsas de exclusión, es el resultado de una política institucional intencional, no es algo que sea un accidente. Un accidente no pasa durante décadas, un accidente no pasa durante siglos, es el resultado de una intención política. ¿Cómo se revierte esa intención política? Pongo simplemente dos ideas sobre la mesa. La participación exige, de un lado, que efectivamente los marcos participativos estén abiertos a la comunidad. Pues si el marco legal no permite la participación, o la permite solo formalmente desde un punto de vista retórico, pero no instancia mecanismos que realmente permitan llamar a la gente, convocar, hacerlas decidir, hacerlas sentir que ese espacio es propio, no hay nada que hacer. Y segunda, tiene que ver con las cuestiones materiales. Y ahí sí que respondo al respecto de qué significa bienestar general. Bienestar general significa que hay unas condiciones de democracia económica que tienen que ver con ingresos mínimos personales, sin los cuales hablar de participación es como hacer poesía. Y hacer poesía perversa, porque lo que hace es tapar una realidad. No podemos hablar de participación si no tenemos condiciones materiales para generar esa participación. Y esas condiciones materiales es que haya recursos. No es que haya recursos porque recursos los hay, sino que estén suficientemente bien repartidos. Y si da tiempo, hablaré justamente de cómo producir ese reparto de esos recursos para que esa participación sea efectiva. Eso significa, por ejemplo, escuelas gratuitas de 0 a 6 años para que los adultos puedan disponer de tiempo para poder congregarse, para poder decidir, para poder acudir a una asamblea, a un consejo, a cualquier tipo de espacio para que se escuche su voz. Y eso significa también tener los recursos materiales, esa renta mínima, esos 600 euros que por unidad familiar alcanzan en nuestra propuesta hasta los 1.290 euros al mes, precisamente para poder lograr que la gente no esté buscándose la vida constantemente y abandonando, por lo tanto, las posibilidades de construcción de comunidad en su entorno. En esos términos exclusivamente, no una homogenización cultural, no un bienestar en cuestiones materiales. Las cuestiones materiales no hay homogenización cultural, hay simplemente igualdad de derechos para acceso a recursos participativos materiales. Sí, muy brevemente. Yo creo que lo que has dicho se resume en una palabra. También lo ha dicho la persona que me precede en uso de la palabra, que es participación. Pero muchas veces la participación es gratis. Es decir, hablar y escuchar es absolutamente, hasta que la pongan un impuesto, es gratis. Y yo creo que la administración lo que tiene que hacer es centrar sus esfuerzos por escuchar a las asociaciones que tienen cosas que decir, como es por ejemplo la ONU.
O sea, el esfuerzo que habéis hecho hoy, viniendo de muchas partes de España, incluso de otros países, para hablar, para construir un futuro mejor, si luego los que tienen la capacidad de tomar decisiones no lo escuchan, y porque tenéis que decir cosas muy interesantes, y habrá cosas que a lo mejor en las agendas de los gobiernos de los partidos no se pueden hacer inmediatamente, pero yo creo que escuchar siempre es bueno y además que es más barato posible. En la escuela a un chiquillo cogen, lo pasan al instituto y ¿qué pasa? Ese chiquillo no está formado. Entonces, que si lo ponen en una clase normalizada, eso va al fracaso, porque ese chiquillo no puede seguir el ritmo de los demás. Al final se le excluye, incluso dentro de la misma clase. Entonces empieza a llamar la atención por su mal comportamiento o teniendo comportamientos distintos a los demás. Y entonces el único recurso que hay es la expulsión. ¿Qué pasa? Muchos chavales empiezan el instituto y se tiran medio año expulsados. Yo no soy de etnia gitana, pero no es cuestión de gitano o no gitano, sino simplemente no existe una sociedad empática, tanto en la educación como a nivel general. Hay mucha gente que dice, este señor es gitano, uy, es gitano, ¿no? y huyen de ello. Entonces el problema existe que se necesita, porque cuando ha empezado usted a hablar, no he visto medidas concretas que digan, pues vamos a mirar en los institutos qué necesidades hay. En el instituto que yo trabajo necesitamos una pedagoga, porque la pobre pedagoga que hay ahora mismo está saturada, no puede más, no puede con el trabajo, no la vemos y le decimos chiquilla, pero no hay manera, porque no ponen los recursos suficientes, no atienden. Si necesitan una pedagoga, tendrán que poner una pedagoga, tendrán que mirar las necesidades concretas de cada caso. No pueden pasar a los chiquillos de la escuela al instituto sin estar formados en la escuela. El sistema en general no vale para todos. Claro, haría falta mucho dinero, pero no se puede seguir así porque al final los pobres chavales, si no tienen un seguimiento especial de profesionales que realmente tengan la empatía suficiente para poder trabajar con ellos, entonces estaríamos hablando de otro, ¿cómo se dice? Los objetivos se cumplirían con muchos chavales, porque hay chavales que cuando le hacen un seguimiento, que a lo mejor la familia, porque no están formadas, porque algunos no saben escribir, si tú no estás formado a nivel, porque no han tenido la posibilidad de estudiar, ¿cómo le puedes enseñar a tu hijo lo demás? Vamos a una última pregunta, vale. Y ya que clausura, hacer un pensamiento en alto, unas sugerencias. Yo soy de... Si no puede ponerse de pie, no puede ponerse de pie. De la Confederación Enderrock, que creo que me toca decir algo mañana. Y bueno, el Partido Popular hablaba del Instituto de Cultura Internacional. Esperemos que no sea lo mismo de lo que hay ahora, porque lo que hay ahora no sirve, como bien ha denunciado Carlos, y no vale para nada o para muy poquito. Eso, tanto el Instituto de Cultura como el Consejo Estatal del Pueblo Gitano fueron inventos o en periodos del Partido Socialista, siguen funcionando de la misma manera, siguen funcionando muy mal, y esto lo decimos porque nosotros, y disculpa por esta expresión, como gitanos hemos ido a hablar con ellos y no cambian de actitud para nada. Entonces, a ver si el Instituto de Cultura Internacional cuentan verdaderamente con lo que es la población gitana y que sea representativo del pueblo gitano. En este caso estamos hablando de España, ¿eh? Eso es una sugerencia. Luego el proyecto 2020, bueno, pues resulta de que hay cifras que te pierden de la cantidad de dinero que está entrando. Es un dinero como nosotros, gracias a un partido político, ¿cómo se llamaba? El que nos invitó a Bruselas, Compromís, que nos pagaron todos los gastos, pudimos ir a Bruselas para decirle a Bruselas que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo mal,
que se fiaban de los informes que les mandaba España y que verdaderamente el dinero que se gastaban en esos proyectos no llegaba. Es que no llegaba, el pueblo gitano no llega. Si el que vivía en una chabola sigue viviendo en una chabola y el que ha salido de la chabola y vive en una casa, prácticamente es porque él se la ha buscado. Y ya termino con esta palabra. Cuidadito, por favor, cuando hablan de la palabra integración, ¿a qué se refieren los partidos políticos? Vale. Pero son 2 minutos, él viene de otro país. ¿Dialogamos o no dialogamos? Acabamos, si queréis, a través de lo que hemos empezado en 1 minuto, ser breves, por favor, porque en mitad no tenemos que ajustar los tiempos. A mí me habían dicho que acabáramos a las 2. Empezamos a las 3. Desgraciadamente, es que, claro, en este formato no da tiempo a desgranar todos los puntos del programa electoral, pero ante la pregunta específica de la compañera, contesto solamente con la lectura que nos daba, la de las que quería comentar, si hubiese tenido tiempo, que es precisamente la de un plan nacional de educación inclusiva. Esa es una de las propuestas que en términos educativos planteamos desde Podemos, que parte justamente de la necesidad de reconocer la diversidad del alumnado. Para ello hay una parte importantísima que tiene que ver con una formación continua del profesorado de metodologías inclusivas, junto con todos los recursos que se destinan a reducir la ratio del profesor-alumno para que haya un grupo humano que sea tratable desde una perspectiva individualizada, pero no solamente eso. El proyecto no solamente puede contemplar una baremación estadística de esas características, sino que tiene que ser capaz de producir sus propios baremos en función del espacio local en el que está integrado, en el que tenga capacidad para evaluar las necesidades especiales y que se sitúe en las características sociodemográficas del entorno en el que está fomentando justamente esa relación participativa. En respuesta a siento no recordar tu nombre, perdona. Pues sí. Claro, integración es una palabra que puede jugar como moneda de cambio para cualquier cosa, porque la retórica es algo que se vende muy bien para dejar la vacía de contenido. Para nosotros, integración significa reconocimiento de la diferencia, reconocimiento cultural de la diferencia, trabajo sobre las causas de desigualdad material, que es la única a la que podemos sacar con un mínimo de coherencia, y luego fomento de las relaciones participativas, que también puede ser una palabra muy vacía, porque la participación no es gratis, requiere tiempo, requiere dinero, requiere instituciones, no solamente el proceso de escucha desde la institución hacia el resto de la gente, sino fomentar los procesos que generen justamente esa integración de esas palabras, de esos conceptos, de esas ideas, de esas voluntades dentro de una dinámica institucional que permita generar bien común. Para mí, integración significa esto, o cualquier otra palabra que tenga ese tipo de contenido. Y esa es nuestra apuesta de futuro. Sí, por varias cuestiones que se han dicho, efectivamente seguimos luchando contra la corrupción. Es decir, hay muchos planes que se hacen y hay muchas ONGs implicadas en muchos proyectos y nosotros llevamos intentando impulsar una propuesta, es que toda aquella organización no gubernamental o cualquier institución que reciba dinero público tenga unas exigencias muy grandes de transparencia, de rendición de cuentas y además de control por parte de la administración pública para ver que todos los proyectos y todo el dinero que se destina pues efectivamente llegue a donde se ha proyectado que tiene que llegar y obviamente que nadie por el camino meta la mano en el saco y se lo quede para su propio beneficio. En España lamentablemente y en Europa imagino que también tenemos muchos ejemplos día a día de corrupción y de prácticas que además lo peor es robar el dinero a la gente que menos tiene. O sea, si ya es malo apropiarse de algo que no es tuyo, cuando te apropias de algo que va dirigido a gente que tiene menos recursos es peor todavía. Y yo creo que mi concepción de la integración coincide con la del compañero de Compromís Podemos, de que efectivamente hay que gestionarlo por ahí. Y por cerrar lo del tema de la participación evidentemente cuesta dinero, pero es bastante gratis. Lo que sí hay que hacer es fomentar la participación y abrir más
para lo que queremos. Sí, yo quería concluir un poco diciendo lo siguiente. Todos tenemos conocimiento, ya no solo del nivel de corrupción que efectivamente existe y negarla sería absurdo, al contrario, hay que combatirla. Y solo se combate desde la transparencia, desde la participación y desde los mecanismos democráticos. Pero a mí lo que me preocupa es que en estos momentos, en grandes espacios como el de Europa 2020, lo que está generando es un volumen de inversión muchas veces destinados a estudios, sin que el dinero llegue realmente a transformar la realidad, que es de lo que se trata. Es decir, los objetivos del milenio en su momento y los objetivos de la Europa 2020, lo que se trataba era de combatir la pobreza, de combatir el racismo, de combatir la xenofobia, una serie de objetivos que tienen que plasmarse en actuaciones concretas. Y eso es lo que no estamos viendo casi nadie de lo que hacemos el seguimiento de los procesos de los programas europeos. Por lo que hablábamos de la escuela, efectivamente, la escuela tiene que ser democrática, laica, inclusiva, tiene que ser intercultural, tiene que fomentar la asunción de la diferencia, y eso me lleva al concepto de integración. No existe una norma y lo externo a la norma. La norma la construimos entre todos y, por tanto, la multiplicidad de situaciones, la multiplicidad de culturas, la multiculturalidad es lo que genera la interculturalidad, que es lo que debe establecer esa integración. No es que nadie cambie sus modos y sus formas de ser por los de los demás, sino todo lo contrario. Yo creo que ese reconocimiento de la desigualdad involuntaria tiene que ir precisamente acompañado de un trabajo por igualdad y equidad. No hay igualdad si no hay equidad. Y yo creo que eso es una de las cosas fundamentales. La escuela tiene que ser equitativa. Y equitativa significa superar las desigualdades haciendo compensación donde se produce la descompensación. Y por eso estamos hablando de esas cuestiones que son vivienda, educación, sanidad, acceso al trabajo, que es donde se generan las desigualdades que hay que compensar desde todos los instrumentos posibles sociales y fundamentalmente desde la escuela. Hay cosas que no se puede hacer con el tiempo, pero es evidente que sin equipos multiprofesionales, sin esa capacidad de las asesorías de la propia sociedad gitana, es diferente, muy difícil hacer una escuela diferente. Y acabaré con algo que aprendí en un congreso de mujeres gitanas que decía: todas y todos juntos, todas y todos libres para construir una sociedad diferente, que es de lo que estamos hablando. Yo quiero terminar también con un discurso muy similar al de Gloria. Es decir, que la próxima legislatura nuestro compromiso es derogar esa arquitectura legislativa que ha construido el Partido Popular y que no ha hecho más que generar exclusión, pobreza y desigualdad. Es decir, que para volver el Partido Popular ha legislado para hacer negocio con algo que hasta ahora no había podido hacer, como era la sanidad y como es la educación. Nosotros tenemos que volver a darle sentido a los derechos que ya están recogidos en nuestra educación, en nuestra Constitución, y que son el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho al trabajo, como ya lo recoge nuestra Constitución. La mejor inversión en políticas inclusivas es la equidad. Es luchar contra la desigualdad a través de políticas de equidad y de inclusión. Derogaremos el Real Decreto 16/2012 que modificó la Ley de Sanidad. Derogaremos la LOMCE, lucharemos contra los desahucios con una política integral de vivienda y de rehabilitación, y derogaremos también la reforma laboral, como ya nos hemos comprometido. Se me ha olvidado antes decir, quiero ya terminar con eso, que en 2013 el Partido Socialista hizo una proposición no de ley de medidas de apoyo a la comunidad gitana, que en uno de los puntos decía que había que dotar con mucho más dinero
a la estrategia para la inclusión de la población gitana en España 2012-2020, que es lo que nos ha reunido aquí, para que esta estrategia europea se pudiera alcanzar y el Partido Popular la votó en contra. Y ya con esto termino. Gracias. Bueno, yo contestando a la última pregunta, la verdad es que me interesaré. Lo lógico es que este instituto trabajara codo a codo por el pueblo gitano, y si no lo hace, pues no tiene ningún sentido, y desde luego preguntaré, y esta próxima legislatura pues será un poco una de las primeras cuestiones por las que me interesaré. Y haciendo una reflexión final, sí que decir que en mi opinión vivimos en un gran país. Yo escuchando a otros grupos políticos, como por ejemplo a Podemos, que prácticamente se refiere a España como un país subdesarrollado, pues me sorprende esas reflexiones. Yo creo que vivimos en un gran país con un buen sistema educativo, con un buen sistema de sanidad, por supuesto mejorable, pero es que por ejemplo en esta ciudad tenemos uno de los mejores hospitales de Europa, como pueda ser la Nueva Fe. Tenemos grandes profesionales sanitarios en todo el estado. Yo creo que vivimos en un gran país con unos servicios públicos y de calidad, unos servicios sociales que funcionan, que por supuesto son mejorables y se tienen que mejorar seguro, pero desde luego no se puede decir que vivimos en un país subdesarrollado, porque estamos faltando, en mi opinión, a la verdad. Y decir pues que una de las asignaturas pendientes que tenemos es trabajar en materia de inclusión social, y por supuesto que en este sentido también nos queda mucho por hacer. Yo, como decía anteriormente, nosotros lo que proponemos es una integración. Desde luego que es importante mejorar los mecanismos de participación, pero nosotros desde el Partido Popular lo que queremos es una integración, y en este sentido pues estáis invitados todos a formar parte de nuestro partido, pues aportando e intentando mejorar la vida de nuestros conciudadanos, que en definitiva es lo que pretendemos hacer el Partido Popular. Y ya para terminar, antes de que el moderador me corte, decir, bueno, la intervención de esta última intervención de la representante del Partido Socialista hablaba, por ejemplo, de defender derechos como al trabajo. Yo creo que las ideas y las propuestas generales están muy bien, pero creo que es muy importante irse a los hechos y votar y apoyar a un partido en función de si sabe gestionar o no. Es muy bonito decir pues, que se defiende el trabajo, pero al final si la gestión de un partido político como fue la del Partido Socialista en la anterior legislatura con Rodríguez Zapatero, si al final de la legislatura lo que se ha conseguido son 3 millones de parados, pues puede ser muy bonito apostar por el derecho al trabajo, pero luego si no se tienen personas dentro del partido capaces de llevar una buena gestión, pues que creo que es lo importante, y tengo que deciros que es lo que ofrece el Partido Popular, una buena gestión en todos los ámbitos y especialmente en el ámbito del empleo, que hablábamos antes de muchos temas, pero yo creo que el empleo es un tema importantísimo y es la política social prácticamente más importante. Nada más y muchas gracias. Pues muchas gracias a los 5, gracias por las aportaciones que desde el público se han hecho, que espero que los partidos tengan en cuenta, que asuman y que se cuente más, ¿no? con la comunidad romaní. Agradecer a la Federación Maranata, que a la Unión de Periodistas Valencianos nos hayan invitado a moderar este interesante debate. Disculpad por no haber podido dar más palabras, pero es que Iván, muchísimas gracias por esta última aportación.